lleva flotando! Hay una persona muerta. Ya va. Se vio, muchachos. Randonáutica está de auge nuevamente y muchos usuarios de TikTok y YouTube, como personas no relacionadas con la creación de contenido, toman la valentía de usarla, bien sea por curiosidad o por vivir algo paranormal. En este puesto veremos dos clips que me han hecho llegar que son realmente escalofriantes. No porque aparezca un fantasma o algo paranormal, sino porque lo que ocurre en ellos es algo mucho peor. Atentos a cada uno de ellos. El primer clip fue publicado por una usuaria de TikTok conocida como Rose. Ella, junto a un grupo de amigos, abrieron la aplicación y esta los envió a una zona boscosa y alejada de la ciudad. Justo cuando estaban por llegar al punto donde les marcaba la aplicación, se encontraron con lo siguiente. God, Michael, let's go. Please. Bro, I'm scared. Get out now. Un hombre comenzó a gritar sin parar y traía un objeto filoso en sus manos, por lo que no dudaron ni un segundo en huir del lugar. Pero fue entonces que el amigo que estaba conduciendo notó algo más. Atentos. Please go. Are you actually crying? Go. He's scaring me. Oh, man, put your head down. Put your head down. Michael, I'm so scared. He had a gun. What the f? Entre los árboles había otro sujeto, pero este les estaba apuntando con un arma. Por suerte, los chicos salieron ilesos de ahí e instaron a los usuarios a que no usaran Randonáutica. De hecho, el video en cuestión fue borrado de sus redes sociales por seguridad. El segundo clip fue publicado en Twitter por Chris Flores, un joven mexicano que tras hacer uso de la app, esta lo enviaría a las afueras de la ciudad donde se encontraría con unas viviendas improvisadas y abandonadas. O al menos, eso es lo que Chris creía. No es lo que yo esperaba. Ok. Llegamos a un campamento base de indigentes, al parecer. Hay un desmadre, pero nada más. A ver, no mames, a la mierda, hay una persona muerta. Por motivos de la comunidad, tuve que censurar lo que ya te estás imaginando. Este hallazgo perturbó a tal punto a Chris que tuvo que llamar a la policía inmediatamente y reportar aquello que se encontró usando Randonáutica. Esta experiencia sin duda alguna lo dejaría perturbado de por vida. ¿No lo crees?
En este puesto veremos dos casos realmente aterradores que se han hecho virales en las redes sociales últimamente. El primero de ellos es de una pareja que experimenta sucesos aterradores en su casa. Presta atención a cómo comienza todo. Hi, so it's 3:45 in the morning, and I just had the worst dream imaginable. I'm starting to film now because I'm picking up on this weird energy. Did you freaking see that? What's going on? I'm sorry to wake you up, Jack. Is there a freaking ghost in here or something? La mujer dice que son las 3 de la mañana y que se levantó porque sentía alguna energía extraña en su habitación y logró grabar la presencia de un ente fantasmal de una mujer. Días más tarde, ella estaría grabando un video para su cuenta cuando de repente captaría nuevamente a aquella extraña mujer detrás de ella. Okay, so things have been pretty fine here. We actually met the neighbors in the building here. They live in the apartment on the end. They sound like the voices we heard last week, so I'm pretty sure it just like came through the pipes or something. Anyway, I'm Savannah. And it is our 2-year anniversary. Officially 2 years. We've been dating for 2 years, but we've known each other forever. You didn't just see something come in here? No. Ella se acerca al pasillo de donde salió esta mujer y le pregunta a su marido si la logró ver, y este responde que no, que de qué está hablando. Luego, una noche su esposo lograría ver por primera vez la figura de esta mujer pasar por el balcón de su casa. You look tired. Yeah, kinda. Tonight was a long night. It was. Why are you filming me? You just look really good right now. I do think we're a pretty attractive couple. Don't you think? Yeah, definitely. Oh my god. What? What happened? Did you see something? Luego de estos eventos, ellos lograrían captar 2 eventualidades más que los aterrorizarían. Hey, so I know some of you don't believe me, but I've been starting to get goosebumps and the hair on the back of my neck is starting to... What the hell?! We are moving. What happened? What are you doing? I think I heard something. What the? Jesus Christ! What? A raíz de estos eventos, esta pareja decidió mudarse de este lugar, ya que estas apariciones paranormales les estaba afectando día tras día. Lamentablemente, no sabemos más al respecto de ellos. Pero tú, cuéntame, ¿has podido experimentar algo parecido? El siguiente caso me lo hicieron llegar por mi cuenta de Instagram y se trata de una grabación de una cámara de seguridad. Quiero que prestes atención a la escena, ya que es algo realmente perturbador.
This security guard was confused because nobody told him about the new employee. But later, when a coworker reviewed the footage, they realized something, and it gave me goosebumps. Okay, watch this, y'all. This man, he called his boss asking him, why didn't y'all tell me they had a new employee, right? He constantly looking back, right? He talking to somebody, right? Just watch, this is creepy. Look, having a whole conversation with somebody, right? Saying that somebody came and he dapping that person off and everything. Now see, look, y'all see when he dapped him off, look what happened. He dapped him off. You see that shadow? And then the shadow goes over here and he pulling the chair out for him. He swore to God he sat there and had a whole conversation with this person. He moved over talking to him and everything. Y'all better protect yourselves. Como podemos ver, un guardia de seguridad se encontraba haciendo su labor cuando de repente saluda a alguien gentilmente, pero ese alguien no está. Este extraño comportamiento lo hemos visto varias veces en este canal, pero dejando esto a un lado, ¿lograste notar algo más? Saying that somebody came and he dapping that person off and everything. Now see, look, y'all see when he dapped him off, look what happened. He dapped him off. You see that shadow? And then the shadow goes over here and he pulling the chair out for him. He swore to God he sat there and had a whole conversation with this person. He moved over talking to him and everything. Una extraña sombra se dejó ver en el pasillo al mismo tiempo en el que el hombre abre la silla para que se siente aquello que él está viendo. Según las personas que publicaron el video en las redes sociales, manifiestan que cuando el hombre se enteró, quedó aterrorizado por completo. Pero cuéntame en los comentarios de este video, ¿qué hubieses sentido tú en una situación como esta? El intrépido explorador Munra-Vlogs se adentraría a un cementerio antiguo donde realizaría un reto que le colocó su comunidad. Hacer un directo en este e invocar nada más ni nada menos que a la mismísima Llorona. Él apenas inició el en vivo, logró hacer el ritual de invocación de la Llorona y cosas extraordinarias comenzaron a suceder. Venga, tu madre, no encuentro aquí está. ¡Llorona! ¡Tengo a tus hijos! ¡Llorona! ¡Tengo a tus hijos! ¡Llorón! Ay, es pura mamada. No es cierto, no tengo nada. Ahí anda, amigos, ahí anda. Ahí anda. La vi clarito, la hija de su chingada madre. Ahí anda, amigos. Ahí anda, ahí anda, ahí anda, ahí anda. ¿Escucharon? Amigos, espérense. Espérense. Amigos. Amigos. ¡Ay! No mames, díganme que la están viendo, amigos. ¡Sí la están viendo! Amigos. ¡Junta! ¡Mírenla! ¿Qué les estoy diciendo? ¡Ay, va flotando! ¡Mírenla! 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 ¡No me voy a mover! ¡No me voy a mover! ¡Unta! ¡Unta! ¡Ya no la veo! ¡Ay, Dios! ¡Ay, no mames! ¡No mames! Al principio, al decir
Llorona, tengo a tus hijos. Él escucha en la lejanía un llanto que lo estremece. Más adelante, puede ver una figura de una mujer vestida de blanco y ésta comenzó a flotar delante de él. Pero esto solo sería el preámbulo de lo que estaría por suceder esa noche. Llorona, yo no los tengo. Te lo juro que no los tengo. Te lo juro. ¡Ay, hijo de su puta madre! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, Dios! ¡Ay, ay! ¡Ay, mamá! ¡Ah! ¡Ah! ¡No mames! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, mamá! Ahí estaba. De un momento a otro, Munra se arrepiente y le dice a esta aparición que es una broma, que él no tiene a sus hijos, pero cuando retas a lo desconocido, pagas un alto precio. ¡Mírenla! ¡Mírenla! ¿Qué hubo? ¡Ay! ¡Ay! ¿Dónde está? ¡Ay, no mames! ¡Ay! 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 ¡No mames! ¿Dónde se fue? ¿A dónde se fue? ¡No mames! Ahí va a andar. Ahí va a andar, amigos. ¡Ay! ¡Mírenla! ¡Espérenme! ¡Mírenla, amigos! ¡Allá anda! ¡Mírenla! ¡Mírenla! No me voy a mover. No me voy a mover. De aquí me voy a quedar. ¡Mírenla! ¡Mírenla, allá anda! ¡Ay, no mames! ¡Ay, no mames! ¿En dónde está? Amigo, no me estoy moviendo, ¿eh? ¡A la bestia! ¡No mames! ¿Onta? ¡A la bestia! Me está dando mucho miedo. Mucho miedo me está dando. Miren, en esta tumba, amigo, en esta cruz, en esta fue donde encontré la vez del cuerpo, ¿se acuerdan? Del cuerpo que... ¡Ay, no mames! ¡Ah! 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 ¡Ahí viene atrás! ¡Ay! 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 ¡Madre! ¡Ay! ¡Sálvame! ¡Ay! 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 ¡Papá! ¡Ah! Luego de estas incesantes apariciones que parecían no acabar, ya que por donde Munra huía, siempre la Llorona estaba un paso delante de él, por lo que él decidió cerrar su directo e irse inmediatamente del lugar. ¿Y tú? ¿Qué hubieses hecho si te topas con la Llorona así de frente? Sé que hay muchas personas que me ven solo por aquí en YouTube, pero se pierden de un contenido exclusivo, único, directo y disfrutable de la comunidad en los directos que realizo en mi canal de Twitch y por mi cuenta de TikTok. Muchos de los que entran por primera vez siempre me preguntan lo mismo. ¿Te ha ocurrido algo paranormal? Y pues siempre digo que sí,
pero que últimamente ha estado tranquilo desde el último ritual que realicé. Pero justamente hace un par de días volvería a ocurrir algo mientras estaba totalmente en vivo y exclusivamente por Twitch. De que cuando tú no mueves los músculos, cuando tú no haces esto, cuando tú no haces aquello, en términos de ejercicio y tal, los músculos se contraen y se pegan, literalmente. Es una vaina que no puedes ni moverte. Entonces, ahí empieza lo que vendría siendo la muerte. Marico, me acaban de abrir la puerta, huevón. Ya va. Se vio, muchachos. Me acaban de abrir la puerta. Se me cayó el café. Coño, el susto. ¿Lo viste la puerta? Se me acaba de abrir la puerta sola. No, me acaban de abrir la puerta. No, vete aquí. Muchachos, hagan clip de eso, por favor. Muchas de las veces me preguntan si el demonio existe y les digo que sí. Y les recomiendo mi saga favorita de mis videos de exorcismos, donde he expuesto varios documentos interesantes de exorcismos reales, donde el demonio se hace presente. Donde el demonio se hace presente. Antes de seguir avanzando al último puesto, te quiero invitar a mi canal de Twitch, donde estamos en directo todos los días a partir de las 3 de la tarde, hora de Ciudad de México. Estos directos son exclusivos y allí podremos compartir, saludarnos y hablar plenamente en el chat totalmente en vivo. Recuerda, todos los días a partir de las 3 de la tarde, hora de Ciudad de México. El link lo encuentras en la descripción y primer comentario fijado de este video. O visítame en www.twitch.tv/DannyPhantomLive. En esta ocasión, veremos un clip que fue compartido en la comunidad de Reddit y que me ha dejado impactado. Por favor, para que vivas el terror verdadero, te pido que apagues las luces de tu habitación, subas el volumen y principalmente que no tengas miedo. Repito, no tengas miedo. Vergeet je niet van God niet. Je hebt gisteren even gezeten. Ga lekker. Rond van die kruis van Jezus en die bloed van Jezus. Ga uit. Ga uit. In Jezus naam. Jullie gaan uit van Jezus. Naast mijn voeten en een eerwacht gerold. Como podemos ver, el mal se apodera de esta mujer que manifiesta un alto poder de posesión demoníaca en su cuerpo. Por un momento, vemos como esta mujer le pide ayuda a Lucifer. Vemos cómo su vientre tiene muchas cicatrices que pueden ser provocadas por el demonio que la posee. Y lo más impactante quizás es que se retuerce
y hasta parece estar levitando por unas milésimas de segundos. Este material es un pequeño clip de todo un exorcismo realizado a esta mujer, pero lo que vemos en este es realmente impactante. Comenta en este video si te gustaría que trajese en el futuro más casos relacionados a posesiones demoníacas y no olvides de compartirlo. Así sabré si este tema te interesa. Si este video te ha gustado, te invito a compartirlo y a dejarme un buen like y qué quieres ver en el próximo video allá abajo en la caja de comentarios. En esta oportunidad quiero agradecer a todas estas personas que ahora forman parte de los miembros del canal y de la familia Phantom, gracias a que se han suscrito a través de la membresía del canal y se han suscrito en mi cuenta de TikTok y en mi canal de Twitch. Para que tú aparezcas como ellos, debes suscribirte a través de la membresía del canal o suscribirte en mi cuenta de TikTok o mi cuenta de Twitch. También recuerda que yo subo videos todos los miércoles y sábados a partir de las 3 de la tarde, por lo que te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de absolutamente nada. Acá también te dejo un video recomendado para que sigas disfrutando del contenido. Mi nombre es Danny Phantom. Muchas gracias por ver.